Muchas gracias. Bien, esto desde luego es una experiencia para mí súper novedosa, estupenda, y tengo que dar las gracias a Esther y por supuesto a la Casa de Colón por propiciar este encuentro en el metaverso. Es la primera vez que lo hago y creo que merece la pena explicar además que voy a hacerlo sobre una persona que fue una pionera en su época. En realidad, una mujer tan avanzada para su tiempo, que aunque nació en 1916 y murió en 2002, realmente estaría felicísima seguramente de estar esta tarde con nosotros en el metaverso. Se trata de Pino Ojeda Quevedo y vamos a hablar hoy de ella y de la obra Gruta Polar que está en la Casa de Colón. Aprovechamos, si quieren, para mirar estas dos fotografías tan bonitas y tan entrañables. Una niña pequeñita en la parte superior de la imagen y una niña ya haciendo la primera comunión con unos ojos enormes, muy fijos, que eran los ojos de Pino Ojeda. Ella tenía además una procedencia modesta, no especialmente humilde, pero sí bastante modesta. Su familia vivía en el Palmar de Teror, un barrio de Teror. Los padres de Pino Ojeda eran Rafael Ojeda Díaz y María Jesús Quevedo Naranjo. Y cuando nació Pino Ojeda vivían en la finca Las Casas, aunque eran dueños de otros terrenos, Los Riscos, Cadena Grande y Cadena Chica. Siguiente. Cuando Pino Ojeda era pequeña, su padre se fue de emigrante a Cuba. Según contaba ella y según contaba también su nieto Domingo Doreste en el documental La habitación del fondo, cuando su padre regresó de Cuba, estaba tan envejecido que Pino Ojeda se asustó al ver a su padre. Pero él regresa algo enfermo, pero consigue resistir, salen adelante y en 1932 se instalan en Las Palmas, en el barrio de Vegueta, concretamente en la Plaza de Santo Domingo. Y entonces Pino Ojeda se matricularía en mecanografía. Siguiente. Pino Ojeda empieza a trabajar ya, porque era una familia, como he dicho, modesta, no se podía permitir el lujo de estar estudiando, en el Sindicato de Exportación de Productos Agrarios. Pero, como siempre fue una mujer llena de curiosidad y de interés por todo, se matriculó en las clases nocturnas del Instituto Pérez Galdós, donde recibió clases de Agustín Espinosa, el gran poeta, que era entonces director del Instituto y catedrático de Lengua y Literatura Española. Es posible que fuera para ella el primer referente de la poesía. Siguiente. En 1937, ya empezada la Guerra Civil, se casa con Domingo Doreste Morales. Siguiente. Pero la felicidad duró muy poquito. Duró tan poco que en 1938, cuando Pino Ojeda estaba embarazada de su hijo Domingo, Domingo Doreste, padre, o sea, su marido, decide enrolarse en el Ejército Nacional y se marcha al frente como voluntario. La tragedia no tardaría en llegar a esta pequeña familia. Siguiente. En febrero de 1939, o sea, muy poquito antes de que acabase la Guerra Civil, y a causa de las heridas recibidas en el frente, Domingo Doreste murió en Sevilla. Pino Ojeda se quedó a cargo de un niño recién nacido y con una tragedia enorme. Entonces entró en una depresión profunda de la que no saldría hasta años más tarde. Era además una mujer que necesitaba trabajar. Su economía no le permitía quedarse en casa. Se marcha a La Palma, donde consigue trabajo y donde vive desde 1941 a 1944. Estaba sola porque su hijo se había quedado con la abuela. Y un día intenta suicidarse entrando en el mar. Un suicidio, como vemos, muy literario también, como había ocurrido ya con Virginia Woolf. Pero afortunadamente, Pino Ojeda se da cuenta de su error y sale a tiempo del agua. Después de esta tragedia, pide traslado a Tenerife y donde va a trabajar con una empresa de José Rodríguez Toreste,
hermano de Juan Rodríguez Toreste, el que sería alcalde de Las Palmas, y ambos eran primos de su fallecido esposo Domingo Doreste. Sobre todo Juan Rodríguez Toreste fue amigo de Pino Ojeda y la amparó y la protegió muchísimo durante toda su vida. Siguiente. En 1944, ya instalada en Tenerife, se encuentra con Juan Ismael, uno de los artistas más interesantes del surrealismo en Canarias, pintor y poeta, que precisamente vivía en aquella época en la casa de Pedro Pinto de la Rosa y de Laura Brote de Pinto, le presenta a sus protectores. Es él quien la anima a escribir, porque además es el que descubre la pulsión poética de Pino Ojeda. Siguiente. Este retrato me es especialmente querido. Es un retrato de Pedro Pinto de la Rosa hecho por Juan Ismael. Pedro Pinto de la Rosa aquí aparece con un pijama muy elegante, sentado junto a una ventana. Y este retrato, de alguna forma, tiene relación con un retrato que otro pintor canario, Gregorio Toledo, había hecho en 1931 del poeta Federico García Lorca. En el retrato de Federico García Lorca, Gregorio Toledo lo había pintado con un albornoz amarillo. Y no es casual que Juan Ismael, que además era amigo de Gregorio Toledo, tenía también este cuadro con el pijama celeste de Pedro Pinto de la Rosa. Pedro Pinto de la Rosa además va a editar una revista, la revista Mensaje, con dibujos de Juan Ismael. Y Pino Ojeda participa desde el principio en la revista con varios de sus poemas. Edita también con ellos su primer libro, Niebla de Sueños, en 1947. Y es en el ambiente de Mensaje, precisamente, cuando conoce al que será también otro gran amigo suyo, Eduardo Westerdal, junto con Domingo Pérez Minic. Siguiente. Juan Ismael pintó así a Pino Ojeda en 1947. Según comentaba ella, ya Pino Ojeda había superado la depresión que le había llevado al intento de suicidio, pero Juan Ismael se debió quedar tan fascinado y tan impactado por la historia de su intento de muerte en el agua, que la pinta así, como una aparecida, como una mujer recién rescatada del mar. Siguiente. En 1947, precisamente el año en que edita su primer libro de poemas, Pino Ojeda regresa a Las Palmas de Gran Canaria. Ahí se instala de forma definitiva en una casita que le conceden por ser viuda de guerra en la calle Doctor Fleming, donde viviría hasta el fin de sus días. Se matricula entonces en la Escuela Luján Pérez, que en esta época estaba dirigida por Santiago Santana, donde aprende a pintar. Siguiente. Esta foto me parece muy interesante porque aquí precisamente están de izquierda a derecha el doctor Rafael O'Shanahan, que fue el gran protector de José Jorge Oramas, entre otros artistas, Juan Rodríguez Doreste, primo de Domingo Doreste y amigo de Pino Ojeda, y Pino Ojeda. Y tras ellos están muchísimas figuras de Plácido Fleitas, el que sería también gran amigo de Pino Ojeda. Es muy posible que desde esta época ella tuviera interés también por la escultura como forma de expresión y de hecho años más tarde se matriculó en la escuela de Abraham Cárdenas. Siguiente. En 1947 también, ella desde luego era una mujer muy decidida, siempre lo digo y lo confirmo, abre una pequeña librería, Flores y Libros, situada en la calle Luis Morote. En la fotografía que se conserva en el archivo Pino Ojeda, aparece una tienda que evidentemente debe ocupar o debió ocupar el lugar que después ocuparía la librería Flores y Libros. La aventura empresarial de Pino Ojeda terminó pronto porque según ella misma reconocía, ella era su mejor clienta, con lo cual la economía no le daba para más. Siguiente. Siempre tuvo amistad y una gran relación con Eduardo Westerdal
y eso la condujo también a tener una gran relación con Tenerife y con la vanguardia que se había instalado en Tenerife. En estas imágenes tomadas del Fondo Westerdal del Gobierno de Canarias, vemos precisamente una excursión a Tejeda, fotografiada por Eduardo Westerdal, con dos hermanas Doreste y con Pinojeda, que aparece en el centro de la imagen inferior. Siguiente. Una imagen preciosa, era una mujer realmente bella y además en esta imagen resuma felicidad y serenidad. Es muy posible que en este momento, ya a principios de los 50, Pinojeda se sintiera feliz porque además había conseguido encontrar su lugar en el mundo, su casa, su hijo y también el trabajo que la llenaba de alegría, a pesar de que nunca pudo tener una economía boyante. Pero sin embargo no se echaba atrás para nada. Siguiente. Ella de hecho participa activamente en todas las convocatorias que hay en ese momento. La revista Planas de Poesía, dirigida por los hermanos Millares, contó con ella para un poema, Evocación, en el número 3 de la revista, dedicado a Frédéric Chopin. Cuando Manolo Millares, uno de los hermanos, se separa de la revista Planas de Poesía y funda el grupo LADAC, los arqueros del arte contemporáneo, con algunos de los artistas que habían participado en la revista, entre ellos Alberto Manrique y Elvira Tascovio, que luego sería la esposa de Manolo Millares, preparan una exposición que va a presentar Eduardo Westerner. Y cómo no, Pinojeda colabora con ellos, esta vez como poeta. Siguiente. Aquí tenemos una imagen de la exposición en el Museo Canario. Tenemos de izquierda a derecha Manolo Millares, Elvira Tascovio, Yeya Millares y Alberto Manrique, con varios de los cuadros que se expusieron en dicha ocasión. Siguiente. Y aquí tenemos a Pinojeda, como siempre muy elegante, leyendo uno de los poemas con los que participó en este acto de la exposición de la DAC. En aquel momento todavía ella consideraba que la pintura es una forma de descansar de la poesía, pues se consideraba poeta antes que cualquier otra cosa. Siguiente. Entre 1952 y 1955, lo que son 3 años dificilísimos, ella no se amilana ante nada y dirige y edita Alicio, hojas de poesía, con ilustraciones de Juan Ismael. Esta etapa de su vida, que termina por problemas económicos, porque ella era la que financiaba esta revista, es sin duda mucho más interesante y fructífera de lo que hasta ahora se ha supuesto, porque entonces conoce a los grandes poetas de la época, a los que invita a participar con un poema inédito en cada número. De aquí tenemos poesías de Gerardo Diego, de Vicente Alexandre, de Juan Ramón Jiménez, es decir, de las grandes firmas de su época. Siguiente. Esta es una de las imágenes de Alicia, hojas de poesía. Siguiente. Y también tiene una gran admiración por Carmen Laforet, a la que recibe en Gando en 1951. En la imagen vemos a Pino Ojeda con Chona Madera a su lado, Carmen Laforet y otras señoras recibiendo a la gran escritora que había ganado precisamente ese año el premio Nadal con su novela Nada. Siguiente. Revisar la vida de Pino Ojeda produce en muchas ocasiones la sensación de asistir a varias vidas al mismo tiempo. Eso es una realidad. Incluso da cierto vértigo. Conoce a Carmen Laforet, como hemos dicho, precisamente gracias a su amistad común con Chona Madera, pero también se decide a escribir una novela titulada Con el paraíso al fondo, que envía al concurso del Premio Nadal en 1954. De tinte autobiográfico, ha sido editada recientemente y fue fundamental para mí para entender algunos aspectos de la vida de Pino Ojeda, como ese supuesto o intento de suicidio que tiene en el mar, porque ella lo explica muy bien en la novela en tercera persona y con un personaje diferente a ella. Pero además también participa por primera vez como pintora
en la exposición colectiva de arte nuevo en la Universidad de La Laguna. Siguiente. En 1954, por lo tanto, no solamente presenta la novela al Premio Nadal, participa en la Universidad de La Laguna como pintora, sino que además participa como poeta en un recital con el homenaje a Francisco Bonín, el famoso acuarelista, a quien vemos fotografiado en el retrato que posa sobre la mesa. Siguiente. En 1953 empieza a ser una de las aventuras más interesantes y apasionantes de esta época en Canarias, la revista Mujeres en la Isla, dirigida por María Teresa Prats de la Place y que fue editada íntegramente por mujeres. Esta revista, que tuvo una vida larga hasta 1964, fue pionera en su género, no existe ninguna referencia anterior, y contaron con pintores, pintoras, poetas, y una de las primeras que participa precisamente en el primer número es Pino Ojeda, con un poema que yo calificaría de protofeminista. Un poema titulado A los hombres. Siguiente. En las actividades organizadas por mujeres en la isla, Pino Ojeda participa activamente. La vemos aquí precisamente entre Gala de Resco y Mercedes Geara, que está junto a Nina Kandinsky, la viuda de Vasily Kandinsky, en la visita que organizó la revista a la Escuela Luján Pérez. Siguiente. También visitan la casa de Antonio Padrón en Galdar. Aquí vemos a Pino Ojeda ahora con el pelo corto, a la derecha de la imagen, con un cigarro en la mano. Parece que fumaba bastante, según ha contado su nieto. Y muy atenta a la conversación que mantenían en ese momento Gala de Resco y la señora Kandinsky. Las observa atentamente Lola Mació. Siguiente. No solamente se relaciona con la intelectualidad y con la vida cultural y artística de Canarias, sino que también se relaciona muy bien en Madrid. De hecho, aquí la vemos entre Carmen Laforet y Carmen Conde, que la reciben como una gran poeta, y va a tener una serie de visitas, tanto a Madrid como a Barcelona, donde es recibida siempre como una admiradísima creadora, sobre todo en el ámbito de la poesía. Siguiente. Aquí tenemos también sentada a Pino Ojeda en medio de un acto poético, junto precisamente a Gerardo Diego y a Rafael Montesino. Siguiente. Pero ella era generosa y además de una generosidad extraordinaria. Y en su casita de la calle Doctor Fleming, en ese sillón que todavía existe, un sillón curvo, se sentaron muchas veces muchos de los artistas de su época. Aquí la vemos rodeada de gente tan brillante y tan interesante como Pedro Lescano, Agustín Millares Sal, Manolo Padorno y Vicente Aleixandre, precisamente en medio de una tertulia. Siguiente. No solamente hizo tertulias literarias, también hacía actos musicales. En alguna imagen también, que lamentablemente no tenemos hoy, aparece Neus, la mujer de Juan Ismael, tocando el violín. Neus era precisamente Neus Gas, era una violinista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, catalana, y ella participa activamente también en esas tertulias con su música. Entre 1950 y 1957 empieza a desarrollar su etapa como pintora, su primera etapa como pintora, y tiene una necesidad enorme de investigar. Tiene además el respaldo de la crítica y es seleccionada, entre otros artistas canarios, por Eduardo Westerdal para participar en la tercera Bienal Hispanoamericana que se celebra en Barcelona en 1955. También va a hacer exposiciones más adelante, a 1957, en Tenerife con Francisco Bonín, organizando la del
Casino y Eduardo Westerdahl en el Instituto de Estudios Hispánicos. Siguiente. Aquí tenemos imágenes de su obra, estas imágenes cedidas por el CAM y hechas por Nacho González Oramas, nos sirven para apreciar perfectamente la frescura y la gracia de los primeros cuadros de Pinojeda, que eran pasteles sobre papel. Siguiente. Aquí tenemos otro de sus retratos. Ella firma con una especie de tirabuzón ilegible que también deducimos, Domingo Doreste, su nieto, también me lo ha hecho notar, que posiblemente era para ocultar el hecho de que era mujer, porque en aquel momento, como sabemos, desgraciadamente no era tan fácil para una mujer acceder a las exposiciones públicas, aunque ella lo había logrado con éxito. Siguiente. Aquí tenemos otra de las obras de Pinojeda, en este caso las tres gracias. Siguiente. Y los pájaros, que ella es una témpera sobre papel. Ella era una gran admiradora, además de Juan Ismael, y de alguna forma podemos ver esa relación que mantiene con Juan Ismael a través del tiempo con las distintas imágenes de su pintura. Siguiente. Aquí tenemos otra de las preciosas pinturas de esa etapa de Pinojeda. Y estas pinturas precisamente las vas a poner después en Tenerife. Siguiente. Aquí la vemos en plena explicación de sus obras en el Casino de Tenerife. Junto a ella, el señor que aparece con barba y gafas es Francisco Bonín. Y a su izquierda aparecen dos jóvenes. El primero es Freddy Smull, un pintor de vanguardia que había sido también muy activo en Tenerife, y su hijo Domingo Doreste. Siguiente. También participa como poeta, es decir, ella no solo va a exponer sus cuadros, sino que organiza un recital poético con motivo de su exposición. Hasta en ese sentido es una adelantada a su época, porque en aquella época realmente eran pocos los artistas que organizaban actividades paralelas a las exposiciones y sin embargo Pinojeda se arriesga y gana, porque consigue aunar en torno a sí tanto al público de la pintura como al público de la poesía. Siguiente. Aquí la tenemos en la segunda por la izquierda, en la exposición de diciembre de 1957 en el Instituto de Estudios Hispánicos, que fue un lugar realmente importante para entender la vanguardia en Canarias, porque a partir de 1953, después de su creación, tuvieron la fortuna de que el diseñador, por así decirlo, de las exposiciones fuera Eduardo Westerdahl, quien además, acompañado desde 1955 por su esposa Maud Westerdahl, establecieron una serie de exposiciones realmente innovadoras y rompedoras para la época. Siguiente. Pinojeda en su estudio, aquí la vemos, es un retrato evidentemente hecho para mostrarse como artista, como pintora. Siguiente. Y aquí la tenemos también en su estudio, ya aparece una fotografía más improvisada, pero aquí encontramos algo realmente fascinante, y es cuando ella empieza a realizar lo que sería su obra de madurez, su obra plena, que va a ser precisamente a través de sus investigaciones con lacas y esmaltes. Siguiente. Aquí la tenemos precisamente junto a una de sus maravillosas pinturas hechas con lacas. Es curioso porque esa mujer que había sido hasta entonces la poeta que descansaba pintando, ahora se va a convertir en la pintora que descansa escribiendo. Y va a dedicar su actividad artística, su tiempo absolutamente
absolutamente todo aquel que le permiten los trabajos que necesita hacer para alimentarse y para alimentar a su hijo y educar a su hijo, como una auténtica artista dedicada a su obra. Siguiente. Aquí tenemos otra de sus obras, ¿no? La ciudad, la noche, las luces en la ciudad, los paisajes aparecen reflejados de manera casi abstracta en estos cuadros que mantienen todavía hoy día la belleza y el frescor de cuando fueron realizados. Siguiente. Pero fíjense que Pino Ojeda, a pesar de esa maravillosa capacidad de inventiva y de ser una artista plena, y de tener esos grandes contactos, tanto en Tenerife como en Madrid y Barcelona, no conseguía una buena exposición en Las Palmas, en su ciudad. Y ni corta ni perezosa, decide abrir una pequeña galería, la Galería Arte, en la calle Sagasta. En la segunda imagen pueden fijarse que a través de la ventana se ve el mar de la playa de las Canteras para exponer su propia obra. Pero como siempre, era tan generosa y tan activa que se le hacía poco exponer su obra y entonces invita a otros artistas, entre ellos artistas extranjeros que pasaban el invierno en la ciudad. Siguiente. Aquí tenemos precisamente una de las inauguraciones. Junto a Pino Ojeda, a su izquierda está Plácido Fleitas, que fue su gran amigo de la Escuela Luján Pérez, y junto a él está Chona Madera. Tienen a su derecha, o sea, a la izquierda de ustedes, a los pintores y artistas extranjeros que venían a exponer. Y a la derecha de la fotografía, con una cara un poco seria y como si estuviera aparte, está Baudilio Miró Mainou, uno de los grandes artistas también de la época. Siguiente. Bueno, aquí no se pueden ni imaginar quién es ese jovencito que está al fondo de la imagen con un jersey blanco y gafas. Es Pepe Damaso. Es una de las inauguraciones de la Galería Pino Ojeda. Él, cuando le conté una vez que estaba trabajando sobre Pino Ojeda, me dijo, bueno, tuvo una visión realmente importante y futurista por abrir una sala de arte en las canteras, donde nadie la abría hasta entonces. Siguiente. Aquí tenemos otra de las fotografías de las exposiciones. Siguiente. Y aquí tenemos una imagen que me parece preciosa porque es realmente lo que llamaríamos hoy una mujer empoderada. Es la visita de Jean Cocteau, que es el tercero por la derecha, de pie con el pelo gris o blanco, a la escuela Luján Pérez. Como pueden ver, Pino Ojeda es la única mujer rodeada de hombres, pero ella nunca se sintió incómoda por esa soledad o por esa peculiaridad, porque realmente se movió con una gran soltura en un mundo que entonces todavía era demasiado masculino. Siguiente. Bueno, se mueve con tanta facilidad ella y también su amiga Lola Massieu, la gran pintora Lola Massieu, que en 1961 deciden las dos artistas, Lola y Pino Ojeda, fundar el grupo Espacio. Y hay una anécdota muy bonita que me gusta contar. Ellas fueron las que le pidieron a Felo Monzón que apareciera como director del grupo, como, digamos, cabeza del grupo, porque así sería más fácil poder exponer. Y de hecho consiguieron exponer en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife. Siguiente. Aquí tenemos a Felo Monzón, Pino Ojeda, Juan Ismael y Rafael Betancourt en la Galería Arte de Pino Ojeda. Siguiente. Cuando hablaba eso de que Pino Ojeda deja de ser la poeta que descansa pintando y se convierte en la pintora que descansa escribiendo.
pero además es una investigadora incansable y utiliza desde entonces, desde principios de los 60 sobre todo, esmaltes, laca sobre tabla, materias extrañas como arena y fragmentos de madera que enriquecen las texturas de sus cuadros. Sus colores son muy oscuros, muy densos, pero también muy brillantes, porque además utiliza sabiamente el negro, pero también el rojo, el blanco y las distintas gramas de los grises. Y su sentido de los paisajes es el sentido de una belleza muy romántica del paisaje, muy panteísta, casi cercana a lo sublime. Siguiente. Es un ejemplo este cuadro, esta maravilla de rocas y nubes en 1963 que refleja perfectamente ese momento de contemplación. A mí me recuerda muchísimo El caminante ante el mar de nubes de Friedrich, y no por recordarme en sí la técnica, porque es una técnica de esmalte, pero sí ese concepto panteísta de la naturaleza. Siguiente. En 1963, porque nos vamos acercando poco a poco ya al motivo de nuestra charla, que es la gruta polar, Pino Ojeda pinta Gruta Blanca, un esmalte en grises que, como pueden ver, tiene unas grandes connotaciones con una gruta, pero también con lo que sería una vagina, es decir, hay una forma que a mí me recuerda, me evoca, y ahora lo vamos a ver, con las grandes flores de Georgia O'Keeffe. Siguiente. Por fin llega el gran momento. Pino Ojeda es recibida con todos los honores en el gabinete literario, con una gran exposición individual. El discurso que lee en la inauguración es realmente impresionante, porque además ahí ella hace un recorrido excepcional por su vida, por la poesía como forma de salvación y por la pintura que cada día ama más. Pinta de manera intensa, ella reconoce que no tiene horarios, que tiene una actividad imparable y casi enfermiza. Y precisamente es en 1966 cuando pinta, entre otras obras, Gruta Polar. Siguiente. Esta obra tan hermosa que es del Cabildo de Gran Canaria y la que nos lleva a esta charla, a esta disertación sobre esta autora. Pino Ojeda soñaba con conocer el Polo Norte, soñaba con conocer las nieves perpetuas del Polo Norte. Y pinta este cuadro casi como una premonición. Siguiente. Aquí tienen la firma de Pino Ojeda y el detalle. Perdonen que me retiro un poquito para que la puedan ver bien. Ahí. Bueno. Dejen que mi avatar se coloque de nuevo. Ahí, gracias. Siguiente. Ven la flor de Georgia O'Keeffe que comentaba antes, esa referencia sexual que tiene, femenina, que tiene con la gruta que habíamos visto antes. Siguiente. Y la relación directa con los artistas de su época, con sus compañeros de aventura en el grupo Espacio, como es el caso de Felo Monzón, esta composición vertical. Siguiente. Esta obra de Lola Massieu, maravillosa, pido disculpas porque la fotografía no le hace justicia. Siguiente. O esta obra de Rafael y Bettencourt. Como vemos, los artistas que se unieron en el grupo Espacio tenían en común un sentido importante de la abstracción, un sentido importante de la composición pictórica, y desde luego Pino Ojeda estaba en ese sentido absolutamente imbuida del espíritu de la época. Siguiente. Como decía, Gruta Polar parece una premonición, porque ya les comentaba que a Pino Ojeda la ilusión, bueno, le encantaba viajar, fue una viajera, además aguerrida, porque en su época una mujer sola viajando era algo bastante difícil, pero consigue exponer en Italia y también en Suecia,
Y por fin, en 1973, logra su sueño de ir a Laponia. Siguiente. Ese paisaje la impresiona de tal manera que lo va a reflejar después en sus cuadros y en sus palabras. Siguiente. Aquí la vemos en la inauguración de su exposición en Estocolmo. Como pueden ver, incluso estaba acompañada por el entonces embajador de España en Suecia, Gonzalo de Borbón, y por su esposa, que entonces era Carmen Martínez Bourdieu, y por otras dos mujeres artistas que fueron las que recibieron a la artista canaria Pino Ojeda, que aquí aparece como siempre magnífica, elegante y además sonriente, con una forma muy especial, como diciendo estoy en mi plenitud, estoy en mi madurez y he logrado cumplir mis sueños, ¿no? Siguiente. Su exposición en Estocolmo fue una gran exposición. Aquí tenemos varias de las obras que presenta. Ahí estaba, por supuesto, Gruta Polar entre los cuadros expuestos. Siguiente. Y aquí vemos unas imágenes de Pino Ojeda pintando. Ella no para, y no para además de usar nuevos elementos, collage, nuevos materiales, pero desgraciadamente no cuidó bien su vista de los vapores de los esmaltes y de las lacas que utilizaba. Siguiente. La madurez y el reconocimiento le llegan prácticamente en los 70. Es una mujer muy reconocida y muy admirada, aunque curiosamente, y eso lo cuento porque me parece interesante, mientras estuve preparando el libro de Pino Ojeda para la Biblioteca de Artistas de Canarias, que era el libro sobre su pintura, me encontré con que la gente a la que se lo comentaba me decían, ah, sí, la poeta. Pero pocos conocían la faceta pictórica de Pino Ojeda, o al menos no la habían considerado tan relevante como su faceta como poeta. Por lo tanto, creo que es necesario decir que era una gran pintora al mismo tiempo que una gran poeta. Siguiente. Siguió pintando toda su vida, pero por desgracia la vista fue dañada por los esmaltes y las lacas. Y tuvo problemas de salud, tuvo problemas de movilidad en un momento determinado. Ella no podía acceder al estudio, no podía pintar en el estudio como hacía antes, en un caballete. Pero ¿qué hace Pino Ojeda? Pues se pone a pintar con un sistema por ordenador. Estamos hablando de un momento en que nadie lo hacía. Era una auténtica pionera. También hizo dibujos preciosos, dibujos de tinta de un solo trazo, inspirados también en el surrealismo de su amigo Juan Ismael. La amistad de otros artistas como Juan Ismael y también la presencia y el ánimo de Eduardo Westerdal y de Juan Rodríguez Toreste fueron sólidos pilares en su vida creadora. Siguiente. Aquí la tenemos en un grupo maravilloso, un homenaje precisamente flanqueada por ambos lados por Eduardo Westerdal a la izquierda de la fotografía, Juan Rodríguez Loreste a la derecha y junto a ella precisamente su querido y viejo amigo Juan Ismael. A la derecha de ella está Jane Millares Sal, otra de las grandes artistas de la época. Siguiente. Es precisamente con Jane Millares Sal, Lola Maciú y Pino Ojeda con quienes quiero cerrar este homenaje, esta charla, porque precisamente en 2002 fueron convocadas a una primera exposición, Pioneras del Arte en Canarias, y realmente fue un hermoso momento, estas mujeres inteligentes, pioneras y rompedoras unidas, por fin en una gran exposición. Siguiente. Con esta imagen quería terminar y con la imagen de la Gruta Polar de Pino Ojeda. Muchísimas gracias.
Gra gracias. ¿Y puedo hacer una cosa? Que siempre me apetece hacer en presencial, pero no se puede, pero aquí sí. Bailar un poco. A ver. Me parece genial poder bailar. Gracias. Gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias.